tarde damos gracias al Señor que podemos alabarle con esta música, las canciones. Y nos disponemos así a iniciar una nueva semana. Pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 12 una vez más. Y ahora vamos a ubicarnos en los versículos 35, del 35 en adelante. Esta es una unidad, en realidad, del 35 al 40, pero nosotros vamos a limitarnos a llegar hasta el versículo 38, del 35 al 38. Jesús continúa la serie de instrucciones a sus discípulos, pero hay un cambio de tema y de tópico al iniciar este versículo 35, y ustedes pueden darse cuenta por qué, si recuerdan lo que hemos estado hablando las semanas anteriores, en los versículos del 22 al 34, Jesús instruyendo a sus discípulos acerca de no afanarse por las riquezas o las necesidades de esta vida terrenal, y en los versículos 32 al 34 les hace un llamado a invertir en el reino de Dios y a dar lo que tienen, a hacer bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, no en la tierra. Poner dinero en bolsas que tengan un material celestial y no un material terrenal, porque poner dinero en bolsas que tienen un material celestial, esto significa que ese dinero va a quedar allí y no se va a envejecer, no se va a agotar, no va a desaparecer. El ladrón no llega allí, ni la polilla tampoco. Es cuando invertimos en el reino de Dios con nuestros ingresos. Y Jesús termina en el versículo 34 con un gran principio acerca de la lealtad, algo que ningún hombre puede escapar. El versículo 34 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es verdad de cada ser humano que viene a este mundo. Todos tenemos un tesoro y nuestro corazón está en ese tesoro. Jesús utiliza la palabra tesoro justamente porque es lo más preciado de una persona. Es lo más preciado de una persona, y donde se encuentra lo más preciado de una persona, allí estará también toda su persona. Es decir, todos sus intereses, todo su tiempo y sus energías y todos sus esfuerzos estarán donde están esos tesoros. Y el llamado entonces es a poner la mirada arriba, en el cielo, y no en la tierra. Pero parece razonable entonces para Jesús, si este ha sido el llamado de Él a sus discípulos y a nosotros también por aplicación extensa, entonces la manera de no preocuparnos por las cosas de la tierra, la manera de no afanarnos y no llenarnos de ansiedad por las necesidades diarias de esta vida, la manera de enfocarnos en el reino y de invertir en el reino, yacen en lo que Él va a enseñar ahora a sus discípulos en los versículos 35 al 40, que se trata acerca de la vigilancia. La vigilancia, es decir, en dónde debe estar nuestra mente, en dónde debe estar nuestro corazón. Todos los cristianos tenemos una sola tarea en este planeta, y es servir a Cristo. Todos tenemos esa tarea, independientemente de que algunos sean llamados a ser pastores, otros no son llamados a ser pastores, pero todos los cristianos hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Y el gran llamado aquí entonces, como les decía, parece razonable. Para no afanarnos por las riquezas, tenemos que pensar en otras cosas. Y tenemos que pensar en cómo servir a Cristo. Cómo servir a Cristo. Este pasaje es un pasaje escatológico. Este es un texto que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Este es un texto que habla de la segunda venida de Cristo, pero no haciendo énfasis o no señalando las señales. Las grandes señales de su segunda venida, como Él mismo va a enseñar al final del Evangelio de Lucas o en el libro de Apocalipsis o lo que vemos en el libro de Daniel, no son esas grandes señales las que ahora le preocupan a Jesús y que sus discípulos deben entender. Lo importante ahora para Él es lo que ellos deben hacer mientras su Maestro, su Señor, parte de esta vida al cielo
y espera por su futuro regreso. Antes de seguir hablando, déjenme leer estos versículos 35, noten lo que dice Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aun cuando venga la segunda vigilia, y aun cuando venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero esto, sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este es el pasaje. Ustedes se pueden dar cuenta entonces, es acerca de la segunda venida de Cristo. Nuestra tentación mientras el Señor se ha ido, y la tentación de los discípulos mientras Él no está, como cuando un supervisor deja a sus trabajadores solos, la tentación es acceder ante los apetitos de la carne. La tentación es a ser desleales con el supervisor. La tentación es a olvidar las normas y las reglas y las responsabilidades que el supervisor ha demandado de sus siervos y trabajadores. Todo va bien cuando el supervisor está presente, pero cuando el supervisor no está, entonces la carne comienza a aparecer. Y Jesús entendía que esta iba a ser una tentación de sus discípulos cuando Él regresara al cielo. Y el gran llamado entonces de este pasaje es justamente no disminuir su intensidad en devoción, no disminuir su servicio, su tiempo para Él, su interés por Él y por el reino. Jesús en este pasaje quiere evitar esto en sus discípulos, y para hacerlo entonces los llama a una vida comprometida, como un siervo, como un esclavo. Está atento, esperando el regreso de su Señor, porque esa es su tarea, porque esa es su responsabilidad. Ellos debían hacer lo mismo, y este va a ser el gran recordatorio que Jesús va a enfatizar en este pasaje. El llamado es en contra de la apatía espiritual, en contra de la indiferencia espiritual, de que podían ser presa fácil los discípulos, así como nosotros. El llamado es el compromiso espiritual con su reino. En otras palabras, lo que Jesús hace en los versículos 35 al 40, teniendo en cuenta el contexto más amplio y todo lo que hemos estudiado, es vivir pendiente del gran evento escatológico de la segunda venida. Porque esto tiene un efecto de no preocuparnos por lo temporal y lo terrenal. Cuando nuestra mente está enfocada en ese futuro gran día del retorno de nuestro Señor. Así que el llamado es a estar alertas, a estar dispuestos, a estar perseverantes y vigilantes por ese gran día. Así que vamos a estudiar estos versículos, y en realidad esta es una parábola. Y la parábola comienza desde el versículo 36 hasta el versículo 38. En el versículo 39 tenemos otra parábola, y Jesús termina en el versículo 40 con una aplicación. Si quieren una especie de bosquejo exegético, tenemos en el versículo 35 el mandato de Jesús, los versículos 36 a 39 las dos parábolas de Jesús, y en el versículo 40 la aplicación. Pero en primer lugar veamos en el versículo 35 la demanda. Aquí hay una demanda de Jesús para sus discípulos, y Él va a utilizar dos imágenes metafóricas que los discípulos habrían conocido muy bien. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hay dos cosas aquí entonces
estén ceñidos vuestros lomos. Esta es una imagen cultural, porque en ese tiempo las personas utilizaban túnicas largas que llegaban hasta los tobillos o hasta los pies, y esto hacía difícil para ellos caminar o correr o moverse rápidamente o realizar trabajos físicos que requerían la facilidad de las extremidades moviéndose de un lugar a otro. Así que la práctica común de las personas que utilizaban todas estas túnicas era remangarse las túnicas. Ellos se levantaban en esas túnicas, se las iban recogiendo poco a poco hasta el nivel de la cintura, y allí entonces se las ajustaban ya remangadas con un cinto o con un cinturón de cuero. En el caso de Juan el Bautista utilizaba este cinto de cuero, como Elías en el Antiguo Testamento también, y esto les permitía moverse fácilmente y libremente. La idea es, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12:11, Dios instituyó la celebración de la Pascua ante la liberación de los israelitas de Egipto, y la forma en la que ellos debían comer la comida de la Pascua era ciñéndose los lomos, poniéndose este cinto, arremangándose las túnicas? ¿Por qué? Porque la idea era que ellos recuerden esa urgencia, la prontitud con la que debieron salir de Egipto huyendo ayudados por la mano de Dios. Cuando Eliseo, el segundo de Reyes, envió a Giesi también a una misión, podemos ver la imagen que se comunica allí de un hombre preparado para una misión. También el mismo Eliseo envió un profeta a una misión en 2 Reyes 9:1, y de nuevo vemos la imagen de ceñirse los lomos antes de realizar esta acción. Esta misma imagen se demuestra en el libro de Isaías, y elegí este pasaje solo para leerlo rápidamente porque comunica bien la idea de estar listo, preparado, que es lo que esta imagen transmite a nosotros. En Isaías, el capítulo 5, el versículo 27, dice, en medio del anuncio de juicio de Dios utilizando a otros ejércitos para destruir a Israel, dice el versículo 27, no habrá entre ellos cansado, este ejército, no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Ahí está la idea de un ejército listo para la batalla. Nada sale mal, sus lomos están ajustados, el cinto está allí, arremangándose las túnicas, están listos para la batalla, están listos para la acción. En Isaías 11:5 del Mesías se dice, y será la justicia cinto de sus lomos. Cinto de sus lomos, la justicia. ¿Qué significa esto? Es la imagen del Mesías arremangándose de sus túnicas, amarrándolas con un cinto porque está listo y preparado para la acción. ¿Cuál acción? De traer justicia al mundo. Esto es la profecía. Él viene a traer justicia, pero para traer justicia tiene que realizar algunas acciones como juicio y salvación, redención y bendición. Y entonces tiene que prepararse físicamente para esto. Y allí la imagen entonces de alguien que se pone un cinto alrededor de sus lomos. ¿Cuál es la idea? La idea es de estar preparado para la acción. Estar preparado para la acción. Cuando Jesús dice a sus discípulos, entonces, estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados para la acción. Prepárense para responder inmediatamente cuando el caso lo amerite. Y hay una segunda imagen allí. Jesús añade, y vuestras lámparas encendidas. Vuestras lámparas encendidas. No era tan fácil proveer de luz en la oscuridad en el tiempo antiguo como lo es para nosotros. Por la tecnología de la electricidad solo tenemos que aplastar un interruptor, pero para las personas de ese tiempo era mucho más difícil y complejo. Ellos tenían que conseguir aceite de oliva. El aceite de oliva lo ponían en un recipiente de barro, que en algunos casos, si ellos salían a un viaje e iban a viajar de noche, tenían que llevar este cántaro lleno de aceite de oliva, y en la otra mano llevarían lámparas movibles, estas que tenían quizá las vírgenes que se cuentan en la parábola más adelante de Jesús en Mateo,
que llevaban allí y a algunas les faltó el aceite. Esta era la idea, necesitaban aceite de oliva. El aceite de oliva lo metían dentro de las lámparas, que era una vasija de barro de forma cóncava. Y dentro de esta vasija ponían el aceite de oliva y dentro del aceite de oliva ponían una mecha. La mecha nadaba en el aceite de oliva, o si la lámpara tenía agujeros, entonces la mecha salía por esos agujeros y utilizando el combustible que era el aceite de oliva encendían el fuego para las lámparas. Tenemos una imagen literal de esto en el Levítico, para que piensen que no me estoy inventando toda esta explicación de cómo encender lámparas. En Levítico 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite. Para el alumbrado, esto no es la idea de alumbrado como nosotros pensamos hoy en el siglo XXI, es para encender fuego, para encender la luz. Para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Levítico 24:2. Esta es la imagen, esta era la práctica. Entonces, encontramos más adelante, como les decía, un desafortunado fin que tuvieron las vírgenes que no se prepararon a tiempo para llenar de aceite extra sus propias vasijas para las lámparas. Ellas al final fueron a conseguir aceite a última hora. Y cuando el Señor llegó, cerró la puerta y ellas, porque habían demorado, no pudieron entrar. Ya era muy tarde, no se les abrió la puerta. De nuevo, la imagen entonces aquí, esta segunda imagen también representa la idea de estar preparado. Estar preparado, ceñirse los lomos y también encender las lámparas. Es la idea de estar vigilante, de estar listo para la acción, de estar alerta y dispuesto. Ambas imágenes comunican la idea de una concentración expectante, un enfoque sostenido en una tarea. Es estar mentalmente atento a una misión particular, sin distracciones, sin desvaríos. Es tener los 5 sentidos en una sola tarea. No es pasividad. Es en un sentido, podemos encontrar debido al contexto, es buscar el reino. Es buscar el reino, como Jesús ha dicho en el contexto, en el versículo 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es en un sentido ceñirse los lomos y tener las lámparas encendidas. Y noten que ambas palabras, ceñidos y encendidas, bien traducido aquí por Reina Valera, son 2 participios. ¿Qué significa eso? Son 2 participios predicativos. ¿Qué significa eso? Eso significa que esto es lo que los discípulos tenían que mantener todo el tiempo. En otras palabras, el mandato no es de Jesús, el mandato no es cíñanse los lomos y enciendan sus lámparas. Ese no es el mandato. El mandato es que sus lomos permanezcan ceñidos y que sus lámparas permanezcan encendidas. Es diferente. Es la idea de permanencia. Es la idea de una característica que debe reunir el discípulo de Jesús. El llamado es entonces a perseverar, a permanecer en esta postura de preparación, de disposición y de alerta, todo el tiempo listos para la acción. Espiritualmente hablando, es mantener la actitud y práctica en todo tiempo de orar, de leer, de meditar, de servir, de predicar, de dar. Es buscar el reino de Dios y todo lo que implica buscar el reino de Dios, pero mantener esta postura. Es la imagen de un esclavo o un militar que no tiene tiempo para entretenerse con las cosas de esta vida, porque sabe que viene una guerra, o porque el esclavo sabe que se aproxima su señor, su amo.
No hay tiempo para entretenerse, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para comer, no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para descansar. Es la condición permanente de alerta, es un llamado a estar despiertos, atentos, todo el tiempo para el reino de Dios. Noten que Pedro lo puso de esta manera en el Nuevo Testamento. Él escribió en su segunda carta, hablando de la santificación y el crecimiento espiritual. Pedro lo puso de esta manera. En 2 de Pedro 1:5 en adelante, él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí están todos estos elementos, versículos 5 al 7. Y estos son elementos que uno no termina de añadir a su propia vida. Este es un círculo, pero no un círculo vicioso, sino un buen círculo. Todo el tiempo estamos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Todo el tiempo estamos haciendo eso, nunca terminamos esta espiral de madurez o crecimiento espiritual. En el versículo 8, Pedro dice cuál es el resultado de hacer esto: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, la idea de que nunca terminamos de añadir estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo que Jesús quiere evitar en sus discípulos, y por eso les llama a estar preparados. Pedro lo pone en estas palabras en el Nuevo Testamento. Ahora, esta es la demanda de Jesús para sus discípulos. Pero solo limitándonos al versículo 35, no entendemos completamente el contexto para saber por qué o para qué debían estar preparados. Es claro que Jesús les llama a estar preparados, a estar alertas, a estar dispuestos. Y la pregunta nuestra sería, quizá por la información que tenemos del Nuevo Testamento, podemos afirmar, obviamente, es estar alerta para el reino de Dios, para su segunda venida. Pero aquí están los discípulos todavía escuchando las palabras de Jesús y ellos solo escuchan, hasta ahora han escuchado que Jesús los llama a estar alertas, como un siervo, como un militar. En inglés tienen la frase popular de un soldado que siempre está con sus botas puestas, porque sabe que en cualquier momento lo pueden llamar a la acción y tiene que estar listo para moverse rápidamente. Y Pedro entendía esto, pero Pedro no entendía todavía por qué debía estar listo o preparado. Y quizá él entendió esto literalmente, y quizá ya estaba comenzando a remangarse las túnicas y a ceñirse con el cinto, y estaba pensando: ¿por qué la mención de las lámparas encendidas si todavía no es de noche? Y quizá Pedro estaba pensando: quizá van a hacer un largo viaje con Jesús y van a necesitar lámparas para este largo viaje durante la noche. Pero Jesús tenía otro plan en mente. Jesús no está hablando de manera literal en el versículo 35, como les dije. Esta es una metáfora. Es una metáfora espiritual que se aplica al plano espiritual para estar listos y preparados. Entonces Jesús añade el versículo 36. Y en el versículo 36 se le esclarece cuál es la razón por la que Él los llama a estar preparados en el versículo 35. En el versículo 35 Jesús les dice: prepárense. En el versículo 36 Jesús les va a decir: ahora les voy a decir por qué deben prepararse. ¿Por qué deben prepararse? Claro, y esto tiene que ver entonces con la parábola, una historia. Jesús lo va a poner en forma de historia, como era su costumbre, no solamente ante los judíos que no creían, sino a veces a sus discípulos también. Les habló en parábolas y explicó las parábolas a sus discípulos. Y entonces esto nos introduce al versículo 36. Observen lo que dice el versículo 36. Esta es la causa por la que debían prepararse. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí Jesús nos introduce entonces a la parábola de un amo, de un señor,
Puede ser un padre de familia, puede ser probablemente alguien rico o con poder, pero era un hombre que tenía siervos en su casa, era un hombre que tenía esclavos en su casa. No había un solo tipo de esclavos en el tiempo del Imperio Romano. En el primer siglo había diferentes tipos de esclavos o siervos. Bueno, estos eran los que estaban allí esperando a su señor. Y este señor o este amo había partido de casa, había salido de su hogar para asistir a una festividad, a una fiesta. Lo más probable era una fiesta de bodas. Y él estaba en esta fiesta de bodas. Entonces, si los siervos se quedaron en casa, siendo mayordomos, cuidando y administrando el hogar, protegiendo el hogar y esperando sobre todo a su maestro cuando éste regresara. Naturalmente, el tipo de fiesta de bodas hacía que el regreso a casa sea una certidumbre en lo que se refiere a cuándo. ¿A cuándo? En la cultura judía, si tú ibas a una fiesta de bodas, no sabías no solamente a qué hora ibas a regresar, a veces no solamente qué día ibas a regresar, a veces ni siquiera sabías qué semana ibas a regresar a casa. Por la naturaleza de estas fiestas, que tenemos ejemplos extrabíblicos de fiestas en el contexto judío que duraron no solamente días o semanas, sino hasta un mes. Un mes. No sé cómo alguien puede soportar una fiesta de un mes, pero esto es lo que pasaba a veces, en algunos casos, en el contexto judío. Ahora, este versículo 36 no tiene un imperativo. No tiene un imperativo, no tiene un llamado o una admonición como el anterior, pero tenemos que asumirlo, como ha hecho Reina Valera, y casi todas las versiones que yo revisé añaden esa palabrita de 3 letras, si ustedes la ven allí, que dice set. Set, no es de tener sed, es de el verbo ser o estar. Sean, no aparece en el idioma original, pero tiene que ser añadido allí debido al contexto. Probablemente lo está prestando el versículo 35, pero esta es la idea. Jesús quiere que sus discípulos sean como los siervos de esta parábola del versículo 36. Una corta parábola, una corta historia, pero no por eso menos importantes que otras que encontramos en los evangelios, porque aquí en esta parábola vamos a dirigirnos a una especie de montaña y vamos a llegar a la cima. Jesús nos lleva aquí a una especie de clímax, una culminación inesperada en la historia que Él mismo está elaborando. Un mensaje contracultural que iba contra toda expectativa cultural de su tiempo. Pero aquí estamos, y el punto de Jesús es de sus discípulos: imiten a estos siervos, imiten a estos esclavos que en este escenario ellos estaban llevando a cabo el rol de porteros. Es decir, eran hombres que estaban en la puerta esperando abrir o atender a las personas que llegaran allí a la casa. Ahora, observen el énfasis de este pasaje antes de estudiarlo en detalle, porque hay un énfasis en lo temporal, en el tiempo, en este pasaje. Si ustedes se fijan en el versículo 38, aparecen palabras y todo nos hace pensar en el tiempo. Ese es el gran énfasis de este pasaje. Aparece la palabra en el versículo 38, aguardan o esperan. Aparece también en el mismo versículo 38, cuando llegue, cuando llame. Otra vez una referencia al tiempo, cuando llegue y cuando llame. También enseguida, en el versículo 36, o inmediatamente, en el versículo 37, cuando venga. En el versículo 38, segunda vigilia, tercera vigilia, otra vez, referencia al tiempo. En el versículo 39, ¿a qué hora? Estén preparados. A la hora, versículo 40, vendrá a esta hora. Esto nos dice que la idea central de este pasaje está construida alrededor del aspecto del tiempo. El tiempo gira en torno a la inminente llegada del Señor.
a la inminente llegada del amo de los siervos, que seguramente va a llegar, por eso es inminente, pero la incertidumbre es la hora o el día en el que va a llegar el amo. Él viene, todos saben esto, los siervos saben que Él viene, pero nadie sabe cuándo. Y este es el punto, ya que nadie sabe cuándo va a regresar el amo. Entonces los siervos deben estar preparados en todo tiempo, para que cuando el amo aparezca a la puerta, ellos ya estén listos para recibirle. Esta parábola nos va a llevar, como les decía, al final inesperado, sobre todo cuando pensamos en lo que eran los esclavos en el primer siglo. Pero en este versículo 36 tenemos dos palabras importantes, que pienso yo son las dos palabras claves de todo el pasaje. Noten la primera, Jesús comienza a decir: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, que aguardan. Esta palabra es prosdechomai. Prosdechomai puede ser traducida como recibir o dar la bienvenida, pero aquí en este contexto debe ser traducida como esperar por alguien o esperar por algo. Prosdechomai viene del verbo dechomai, que significa más que meramente aceptar o recibir algo, es reaccionar a la acción de otra persona, responder a la acción de otra persona. Lo que uno recibe es correspondido de alguna manera. Un pasaje que lo ilustra bien se encuentra en Hechos 23. Este pasaje ilustra bien lo que significa prosdechomai. Cuando Pablo estaba ya atrapado, estaba dando testimonio ante el concilio, estaba compareciendo allí. Noten lo que dice el capítulo 23 del libro de los Hechos. Noten el versículo 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Ahora, esto va en serio. Esto va en serio para ellos. Digo, era tanto el odio hacia Pablo que ellos se ponen ellos mismos bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esta era una huelga de hambre en el siglo XXI, por matar a Pablo. Y dice el versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Eran los principales sacerdotes y los ancianos los que estaban allí y que habían dicho esto en el versículo 14. Ahora noten el versículo 20. Dice, él le dijo, este es un amigo de Pablo que escuchó acerca de este plan de matarlo, de juramentarse bajo maldición y matar a Pablo. Este amigo escuchó lo que ellos estaban planeando, se lo fue a soplar a Pablo. Este es un chisme santo. Pablo se enteró de esto y Pablo le dijo a este hombre que vaya al procónsul a decírselo, siendo llevado por el centurión. Y dice el versículo 20, él le dijo, los judíos, esto es lo que dice entonces el joven al tribuno, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero esta era una trampa. ¿Cuál era el plan? Versículo 21, y aquí aparece nuestra palabra. Pero tú no les creas. ¿Por qué? Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer. Noten la manera en la que se preparan. Se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y termina diciendo, y ahora están listos, y aquí viene prosdechomai, están listos esperando tu promesa, prosdechomai. Ustedes se fijan entonces, este verbo es mucho más que simplemente esperar pasivamente. Es mucho más que eso. Es estar dispuesto para hacer algo. De hecho, es ya estar involucrado en hacer algo. Estar haciendo algo continuamente. Esta es la idea de esperar que aparece aquí y que utiliza Jesús en nuestro contexto. Por eso esta palabra
aparece alrededor de toda la Biblia del Antiguo Testamento aplicado a Dios, y como siempre el pueblo de Dios espera en Dios. Pero esperar es más que estar pasivos, es confiar en Él y es obedecerle a Él. Por eso Jacob dice en Génesis 49:18, tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. En Isaías 64:4 también dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Es lo que cita Pablo en el Nuevo Testamento. En Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Esperan. Al alma, noten la frase paralela, al alma que le busca. Esto es clave para entender lo que significa esperar. Esperar aquí en el contexto de Lamentaciones 3:25 es buscarle. Esperar a Dios es buscar a Dios. Por eso dice otra vez, bueno es Jehová a los que en Él esperan, es decir, al alma que le busca. En el Nuevo Testamento tenemos estos personajes que aparecen al inicio del Evangelio de Lucas, los personajes alrededor de la natividad, de la maravillosa noche o día cuando Jesús nació y todo lo que ocurrió alrededor de esto. ¿Se acuerdan de estos dos personajes en Lucas 2:25? Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, aquí aparece nuestra palabra, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él esperaba la consolación de Israel, la aparición del Mesías. Estaba, en otras palabras, buscando el reino. Buscaba el reino. No era una pasividad muerta. En el versículo 38 dice, hablando de Ana, la profetisa, en el versículo 36, pero dice de ella en el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos los que esperaban, esta mujer les hablaba y ella misma era un ejemplo de esto. Al final, cuando Jesús fue crucificado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 51 dice, hablando de José de Arimatea, ¿se acuerdan? Uno que se convirtió en discípulo de Jesús, dice en el versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios. José de Arimatea, esperaba el reino de Dios. Bueno, Tito 2:13, Pablo también añade y utiliza esta palabra acerca de los que esperan en Dios. Jesús dice entonces, regresando a Lucas, utiliza esta palabra en el versículo 36, y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan. Esta palabra es tan importante porque esta es la clave, esta es la característica primordial que Jesús señala en toda esta historia y que es la que nosotros debemos imitar, que es la que debe caracterizar a un hijo de Dios y a un discípulo. Es esta, los que esperan, los que aguardan, en otras palabras, los que buscan. Jesús dice a sus discípulos, esta debe ser su característica, esperar al Señor, a su amo. ¿Por qué es tan importante para Jesús que un discípulo tenga esta característica? Porque si no tiene esta característica y no estamos esperando, no estamos alerta, el golpe más pequeño de tentación del mundo, de la carne y de Satanás va a abrumarnos. La falta de oración, la irregularidad en la oración, la frialdad en la oración, la negación del estudio de la Escritura y la meditación en ella, todo esto nos vuelve en siervos apáticos e indiferentes, no en los que esperan la venida de su Señor, sino en los que se olvidan de la venida de su Señor y se vuelven indiferentes y apáticos por los avatares de esta vida, por las ramas del árbol de esta vida que a veces hacen que nosotros tropecemos y estemos allí estrangulados y ocupados mucho tiempo con este mundo. La imagen de la parábola es vívida y es
importante porque esconde algunas sorpresas. Piensen en estas festividades, porque el versículo 36 dice que ellos aguardan a que su Señor regrese de las bodas. De las bodas. La palabra no dice literalmente bodas, pero una festividad que lo más probable es que haya sido la fiesta de bodas. Y estas festividades podían durar, como ya les decía, días o semanas. Y esta es la imagen que Jesús está presentando acerca de estos siervos. Todos los amigos de la familia esperaban que estén allí presentes en esta fiesta. Entonces allí estaba el amo, el dueño de la casa, el hombre más importante, el hombre que tenía más autoridad, había sido invitado por su amigo a esta fiesta de bodas. Él tenía que estar presente, no era poco importante socialmente hablando. Todos estaban allí al inicio, pero solo un grupo selecto resistía hasta el final, hasta que terminara la fiesta de las bodas. Solo un grupo quedaba hasta el final. Es un poco irónico que ellos a veces tenían que descansar en medio de la fiesta. Obviamente, si la fiesta duraba días o semanas, ellos tomaban horas para dormir y descansar. A veces tomaban algún día para dormir y descansar dentro de la misma casa o una muy cercana para al despertarse seguir festejando. Por lo que cuando este amo fue a la boda de su amigo, sus siervos no podían, era imposible para ellos predecir el tiempo de su retorno. Era una incertidumbre. No una incertidumbre si él regresaría o no, ellos sabían que él regresaría, pero la incertidumbre era cuándo retornaría. Pero sin importar la demora, sin saber cuándo él regresaría, ellos mantenían la guardia y la vigilancia por su amo. Cuando llegaba la noche, entonces uno podría pensar, los siervos se iban a acostar en la cama a descansar y a dormir, pero en lugar de retirarse a dormir, ceñían sus lomos para estar listos y correr a cualquier instante por si llegaba su amo. Mantenían sus lámparas encendidas para moverse a salvo, viendo claramente durante la noche y no tropezar. Incluso preparaban la mesa para el amo con algo de comida ligera, porque aunque él venía de un banquete y comiendo lo que hay en un banquete, muy bien el camino de ese lugar hasta su casa podía ser un largo camino. Y por lo tanto él habría llegado algo cansado, con necesidad de agua o alguna fruta y comida ligera, y los siervos tenían que tener todo esto preparado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con estas preparaciones, entonces, ellos esperaban a su amo. Esta es la imagen de siervos fieles, atentos y alertas. Están allí tan devotos, parados detrás de la puerta, dentro de casa, esperando a que su amo regrese, preparados. Pero hay una segunda palabra importante en este versículo 36 y que hace que comience, que esta historia tome un giro algo inesperado para nosotros. No es algo tan fácil de entender, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Esta segunda palabra que nos interesa se encuentra en el mismo versículo 36 y es la palabra, dice, a que su Señor regrese. La podríamos pasar desapercibida, yo entiendo esta palabra, pero la palabra regrese es una palabra interesante porque no es la palabra normal que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de alguien que retorna o que vuelve de algún lugar. Esta es la palabra analuo. Analuo es una palabra interesante porque esta palabra usualmente se traduce como desatar algo. Por ejemplo, desatar un animal que está enredado o desatar las sandalias, pero también significa destruir algo.
destruir. Esta palabra tiene otra connotación en el Nuevo Testamento, que es también la connotación de partir, como de ir hacia un lugar, en ese sentido, partir hacia un lugar. Hay muchos o algunos ejemplos de esto, no quiero abrumarlos leyendo todos estos pasajes, pero si pueden entender y podemos recordar algo acerca de esta palabra. Analuo en el Nuevo Testamento nunca se utiliza para regresar o volver en el Nuevo Testamento. Aparece un par de veces o 3 veces para partir, salir de un lugar hacia otro, pero nunca para regresar. Y sin embargo, es posible que también signifique regresar, aunque sea algo insólito, aunque no sea la práctica común del Nuevo Testamento. Y pensamos en Lucas, quien escribió este evangelio, y que ya nos tiene acostumbrados a utilizar palabras que nadie más utiliza en todo el Nuevo Testamento, y quizá darle un matiz y un sentido a una palabra que ningún otro autor le da. Y esa es una de las razones que nos hace pensar entonces que probablemente este es el matiz de la palabra regresar, pero no meramente regresar. La idea es de disolución, de terminar algo, de retraerse. No solamente regresar, sino es como si yo leyera y digo, vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor se retrae de las bodas. Es decir, Él está en las bodas, Él está en la fiesta, festejando, comiendo y bebiendo y conversando, lleno de gozo, y de pronto Él se retrae de la fiesta y se aparta y se aleja. Y la historia continúa y dice, ¿por qué hace esto? Al final del versículo 36 dice, ¿por qué hace esto? Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es claro entonces, es claro que el amo ha dejado las bodas, pero no solamente que ha regresado, la palabra, recuerden, es retraerse de las bodas. Se ha retraído de las bodas para regresar a casa. Y cuando llega a casa, aparecen aquí 2 verbos en forma temporal, es decir, Él llega y Él llama. La palabra llamar aquí es la palabra que se utiliza para tocar la puerta. No es llamar con una voz a los que están adentro, es tocar la puerta. Y esto nos sigue llamando la atención un poco, porque no era normal hacer esto, mucho menos en la noche, solamente tocar la puerta. Déjenme decirles algo, lo normal era que si tú eras el dueño de una casa o vivías en esa casa y eras conocido por los miembros de ese hogar, de los siervos y los esclavos, cuando tú llegabas no solo tocabas la puerta, porque si tocabas la puerta nadie sabía que eras tú. Como nosotros cuando llegamos a nuestra casa, cuando yo llego a la casa, mi esposa pregunta ¿quién es? Yo le digo yo soy. Y ella ya sabe quién es porque reconoce el tono de mi voz, inmediatamente me abre, ni siquiera tiene que verme porque reconoce mi voz. Era lo mismo en ese tiempo. No tocabas solamente la puerta si ellos te conocían. Tú decías, soy yo. Y entonces los siervos inmediatamente habrían sabido, oh, este es nuestro amo. Y le abrían la puerta. Pero Él no dijo, soy yo. Por lo menos Jesús, en la historia que cuenta, Él simplemente dice que llegó y tocó la puerta. Tocó la puerta. Jesús nos dice por qué no utilizó su voz. Probablemente no quería que los vecinos escuchen su voz. Probablemente no quería hacer muy notoria su llegada. Probablemente. Pero ya vemos 2 cosas que nos llaman la atención de este amo en este versículo 36. Él se retrajo de la fiesta, aunque la fiesta no había terminado. Eso es lo que implica este verbo. La fiesta no había terminado. Él no es que regresó porque la fiesta acabó. Él regresó antes de que la fiesta acabe y decidió retraerse y apartarse de la fiesta. Y una vez que llegó como casi en silencio a su casa, simplemente tocando la puerta.
La expectativa entonces era que los siervos le abran, pero no solo que le abran, sino que le abran enseguida, inmediatamente. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre la salvación y la perdición. Por lo menos en la parábola que Jesús contó de las 10 vírgenes. Las que llegaron tarde y no actuaron inmediatamente, se quedaron afuera. Y Jesús aplica esto para hablar acerca de la perdición y de los que son condenados al infierno. Pero las que sí estaban preparadas fueron las que entraron a la casa y estaban gozando con su Señor que había retornado. No es una pequeña diferencia en este caso abrir al amo enseguida o demorarse. Es una gran diferencia, una gran diferencia. Pero noten algo interesante aquí porque esto nos lleva al versículo 37 y 38 y con esto termina Jesús esta historia y esta parábola. Y si en el versículo 35 nosotros encontramos que tenemos cuál es la demanda a estar vigilantes, en el versículo 36 tenemos la causa de esta demanda de estar vigilantes. ¿La causa cuál es? El retorno del amo, el retorno del Señor. Los versículos 37 al 38 nos hablan de la motivación para estar vigilantes. La motivación para estar vigilantes. ¿Qué es lo que nos puede motivar a estar vigilantes a los discípulos? Bueno, Jesús va a añadir esto. Y él va a añadir la palabra, estos siervos que están esperando, que tienen esta característica. Dice, son bienaventurados. Versículo 37 comienza diciendo, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Bienaventurados son. Y termina, noten el sándwich que vamos armando ahí, al final del versículo 38 termina diciendo, bienaventurados son aquellos siervos. Son felices y dichosos. Este es el verdadero significado de la vida. Agustín decía, si los paganos tienen tantos dioses, ellos deberían eliminar todos y quedarse solo con un ídolo. ¿Cuál? Él decía el ídolo de la felicidad. Porque ese debe ser el ídolo superior a todos los otros ídolos o dioses. El Dios que te dé felicidad. Y nosotros sabemos que eso es lo que sucede cuando llegamos a la salvación. Dios nos da la verdadera bienaventuranza, el verdadero gozo. Esta palabra está en presente. Ustedes ahora son bienaventurados. Ahora son gozosos. Ahora han encontrado el verdadero significado de la vida. Para qué vivir y cómo vivir. Esto es lo que el mundo más se apremia por obtener y nunca lo consigue. Y nosotros lo tenemos. La bienaventuranza, el gozo y la dicha de ser lo que somos en el reino de Dios. Pero noten algo interesante aquí en esta historia. En el versículo 38, Jesús añade esta información acerca de las vigilias solamente para elevar más la buena característica de los siervos. Él dice en el versículo 38, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son. Esta idea de vigilias, en el contexto judío, por lo menos, ellos dividían las vigilias en 3 partes. Ellos dividían la vigilia. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 10 de la noche. La segunda vigilia era de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y la tercera vigilia era de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Y Jesús habla hipotéticamente diciendo, y aunque venga la segunda vigilia, es decir, de 10 de la noche a 2 de la mañana, o aunque venga la tercera vigilia, es decir, de 2 de la mañana o hasta las 6 de la mañana, a cualquiera de estas horas de la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dicho sea de paso, la palabra siervos aquí y siervos en el versículo 37 es esclavos. Esclavos. Este era el estatus más bajo que existía en el mundo del Imperio Romano y entre los judíos también. Habían otros tipos de siervos o esclavos y por lo menos dentro de una familia habían por lo menos 7 categorías diferentes. 7 categorías diferentes.
Estaba el padre de familia, estaba la esposa, estaban los hijos, estaban los familiares, estaba el mayordomo de la casa, estaban los siervos que se dedicaban a distintas cosas dentro del hogar. Pero muy por debajo de todos estos personajes, en séptimo y último lugar, estaba el esclavo, el que no tenía derechos, al que se le podía quitar la vida si su amo deseaba. En el contexto del Imperio Romano, lleno de depravación, los esclavos eran violados una y otra vez, tanto hombres como mujeres. Simplemente se los trataba como objetos. Eran objetos, eran propiedad de las personas. Y así eran tratados. Y Jesús usa aquí la palabra doulos. Es referencia a este tipo de esclavos que en la práctica no valían ni 2 centavos. Ellos, vigilantes, esperando a que su amo regrese. ¡Qué devoción! ¡Qué devoción! Jesús dice, así deben ser ustedes. Y claro, la imagen de todo esto, por lo que vemos en el versículo 40, es el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo. Él es el amo que se ha ido a la fiesta. Nosotros somos los siervos o los esclavos que nos hemos quedado en casa esperando el regreso de nuestro Señor. Por decirlo así, este mundo es nuestra casa. Y el Señor se ha ido al cielo, a la diestra del Padre, y está próximo a venir por nosotros. Y la gran pregunta de Jesús es, ¿estarán preparados cuando Él venga? ¿Los hallará durmiendo? ¿Los hallará desprevenidos? ¿O los hallará alerta y preparados y dispuestos y devotos cuando su amo regrese? ¿Cómo los hallará Jesús cuando Él regrese? Hay una cosa más, y es el centro de la parábola. Al final del versículo 37, la segunda parte, aquí es donde ocurre lo inesperado. Porque el amo llega, encuentra que sus siervos, sus esclavos le han estado esperando todas las horas de la madrugada, fieles y leales a Él, sirviéndole, no distrayéndose con las cosas del mundo, con otras tareas, sirviendo a su Señor. Para nosotros, sirviendo al Maestro. Ustedes pueden tener trabajos seculares y muchas preocupaciones alrededor de su mente, pero una sola responsabilidad en un sentido han recibido de Dios, que es la preponderante, es la más importante, y es servirle para su reino, servir a su reino. Y es en eso en que deben poner toda su vigilancia y preparación y atención y devoción. Y todo por medio de la iglesia. Ahora, si lo hacemos, como estos esclavos lo hicieron tan fielmente y lealmente, noten lo que hace el amo al final del versículo 37. Dice, de cierto os digo. Con esta frase ya sabemos que Jesús va a decir algo que es difícil de creer. Cada vez que Él comienza diciendo, de cierto os digo, es porque no es fácil creer lo que Él va a decir. De cierto os digo, que se ceñirá, ¿quién? El amo, el Señor. Se ceñirá. Y uno se pregunta, ¿se ceñirá? Bueno, eso significa que se está remangando sus túnicas. Él ha regresado apenas de la fiesta de la boda. Sus siervos han estado atentos y le han abierto la puerta, le han atendido perfectamente porque han estado alertas todo el tiempo. Y ahora el dueño de la casa va a su cuarto, comienza a remangar su túnica, agarra un cinto y se lo pone alrededor de su cintura para prepararse. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿para qué se prepara el amo si apenas ha llegado a la casa? ¿Acaso va a limpiar el piso o va a volver a salir? ¿Qué es lo que va a hacer? El segundo verbo, el primero es se ceñirá, el segundo, y hará que se sienten a la mesa. Literalmente hará que se reclinen. Hará que se reclinen a la mesa. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los esclavos. Es decir, el amo llega, se remanga las túnicas, se pone el cinto, hace que sus esclavos se sienten a su mesa, a su propia mesa. Y el final del versículo 37, el último verbo dice, y vendrá a servirles, diaconeo, servirles.
Diaconeo comunica la idea de servicio con amor. Servir con amor y con generosidad. Y esta es la imagen inaceptable para la cultura judía o romana. Era inaceptable que un dueño, teniendo esclavos, haga esto por sus esclavos. Esta figura es un invento de Jesús, porque nunca sucedía en la cultura judía ni romana. Él tiene que inventar esta escena contracultural para enfatizar el punto que él quiere enfatizar en esta enseñanza espiritual o instrucción a sus discípulos. El amo toma la posición de esclavo y los esclavos toman la posición del amo. Y los roles son invertidos aquí. Los roles son invertidos. Y ahora el amo se encuentra sirviéndoles a los esclavos, a los que no valían nada. La imagen es un poco más interesante todavía si reconocemos que el amo los hace sentar a la mesa y viene a servirles. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los hace sentar a la mesa? ¿Y qué les está sirviendo? ¿Qué les está sirviendo? Comida o un gran banquete de la propia casa no puede ser, porque el amo no ha estado en la casa, ni esperaba que sus esclavos lo reciban con un gran banquete, porque acaba de llegar de un banquete. A lo mucho necesitaría agua, un poco de vino, alguna fruta, pero no un banquete. ¿De dónde sale la comida con la que el amo sirve a sus esclavos? No es de su propia casa. Y la única cosa en la que podemos pensar acerca de dónde habría salido la comida es del mismo banquete de bodas de donde él había venido. En otras palabras, esto comienza a responder la pregunta, ¿por qué el amo se retrajo de la fiesta de bodas aun cuando la fiesta no había acabado? Y probablemente la figura que se presenta aquí es la del amo en la fiesta de bodas con personas importantes, festejando en este banquete, y de pronto hace algo inusual en su mente. Comienza a pensar en sus esclavos. Piensa en sus esclavos. Y se preocupa por sus esclavos. Y esa es la razón por la que él decide abandonar la fiesta y regresa a casa llevando algo de comida de ese banquete, con el pensamiento de servir a sus esclavos parte de ese banquete, para que ellos también disfruten de la fiesta y del banquete junto a él. Y la imagen es exactamente lo que Jesús va a hacer con sus hijos, con sus siervos, con sus esclavos, en el tiempo del fin, cuando Él regrese por segunda vez. Él es el amo, nosotros somos los esclavos. Y Él no tenía que hacer esto. Él no tenía que hacer esto. No merecíamos que Él haga esto, pero Él ha decidido hacer esto. Y Él nos lo está diciendo en este pasaje. Y nos lo dice en este pasaje, especialmente los dos últimos versículos, para motivarnos a esperarle. Pero a esperarle como debemos esperarle, sirviéndole y buscando el reino e invirtiendo en el reino, no afanándonos por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el amo está en camino, porque el amo está regresando. No sabemos cuándo, pero ya viene. Y cuando venga, si nos haya sirviéndole e invirtiendo lo que tenemos en su reino, Él nos ha prometido que vamos a participar del gran banquete celestial, las grandes bodas del Cordero, que van a festejarse en los cielos junto a nosotros. Qué imagen más preciosa y maravillosa y sublime de esta historia, que tiene que movernos, tiene que mover nuestro corazón a dedicar nuestras vidas a Él, independientemente del llamado que hayamos recibido. Siempre pensamos, el tiempo es corto aquí en la tierra, poco tiempo nos queda, tenemos que usarlo para sus propósitos. Hagamos una oración para terminar. Padre,
Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que siempre es clara, Señor, y más pedimos que nuestro corazón responda de manera apropiada a tu palabra. Confórmanos a la imagen de tu Hijo, no permitas que nos perdamos en las cosas vanas de este mundo, en las preocupaciones vanas de este mundo, en el amor por lo material y las posesiones materiales de este mundo. Líbranos de todo esto. Hemos sido llamados a algo mejor y superior y supremo, que es expandir el reino de Dios. Y estamos esperando tu pronto regreso y queremos ser encontrados y hallados como estos esclavos allí devotos a la puerta de su amo, esperándole a que Él regrese. Que así nos encuentres, Señor, a nosotros, devotos en tu palabra, devotos en la oración, devotos en nuestro servicio a la iglesia, nuestro servicio a los hermanos, purificándonos de nuestros pecados y santificándonos más, y siendo fieles para la salvación de los que no te conocen. No podemos hacerlo solos, necesitamos tu gracia y tu ayuda, pero hazlo nosotros, que tu Espíritu se mueva, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo, este día que nos has regalado de tu bendición y de tu palabra y de comunión. Ahora que nos despedimos y vamos a nuestros hogares, iniciamos una nueva semana, rogamos, Señor, tu guía, tu apoyo y tu protección para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.